Ya estamos acá de vuelta igual, tranqui. Son cosas que pasan. Acostumbrándome al mundo de los vivos. Ahora Hola sí, Cami, hagamos de cuenta que no pasó nada. no pasa nada, empezamos de cero, todo se puede editar para bien. Olvídate. Bueno Cami, me estabas comentando, obviamente voy a dar un pequeño inicio de nuevo para comentar quién es Cami Mercury. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, se desempeña actualmente con el mismo impacto ambiental en un rol estatal, que es la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Y además es educadora en Academia Brillar y tiene su propio emprendimiento llamado Ambientizando, que obviamente lo vamos a desarrollar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, como les mencionamos, en los intentos de vivo hace un ratito, eh, mi primera consulta hacia Cami era cuál es el objetivo de desarrollo sostenible que considera fundamental cumplir en la Agenda 2030. Bien, bueno, gracias por la doble presentación. Son cosas que pueden pasar. Y con respecto, bueno, yo lo que te comentaba, lo que comentaba, era que creo que todos los objetivos son muy importantes, primero porque son transversales a todas las áreas y cada uno toca una temática en particular. Sin embargo, considerando que cada vez hay más personas, digamos, que se desarrollan en las ciudades, considero que es muy importante justamente el objetivo relacionado a las comunidades y en las ciudades sostenibles. La realidad es que las ciudades son una de las fuentes de contaminación más importantes y además es en donde justamente se dan la mayor cantidad de servicios, entonces hay que tener en cuenta esto y tratar de ser un poco más amigables con el ambiente, por así decirlo, para poder disminuir el impacto que generamos en el ambiente. Perfecto, coincido. Inclusive el objetivo 11 se relaciona mucho con el 17, que es Alianzas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, donde cada actor social de cualquier comunidad, de cualquier ciudad, son fundamentales para generar cambios. Ni es el Estado el único responsable, ni son las empresas, ni es la sociedad civil, ni son los individuos en sí. Cada uno cumple una función a través de las decisiones de los hábitos de consumo, a través de qué acciones empresariales tienen en cuanto al área de responsabilidad social empresaria, que no sea simplemente un área, sino que tenga objetivos concretos a cumplir. Y lo mismo desde el Estado, que son las personas que pueden tener quizás algunas, en cuanto a jerarquía, un poder de decisión mayor frente al camino que podemos armar como sociedad. Inclusive más adelante vamos a hablar de la ley de educación ambiental integral, que por suerte se aprobó el día viernes pasado, el viernes 14 de mayo, ya en la madrugada, pero bueno, se aprobó. Y dando inicio a eso, para no spoilear tantas temáticas que vamos a tener en el día de hoy, me gustaría que empecemos por lo básico, teniendo en cuenta que hoy, 17 de mayo, es el Día Internacional del Reciclaje. ¿Qué es reciclaje, Carlos? Bien, bueno, el reciclaje es una técnica, es un proceso a través del cual uno aprovecha y utiliza un residuo y a través de un proceso productivo eso se utiliza como materia prima y se puede generar un nuevo producto. Entonces vos de esta manera lo que estás evitando es extraer un recurso o varios recursos y estás utilizando algo que en su momento ya se utilizó y en vez de desecharlo lo utilizas como materia prima, lo cual justamente genera una gran cantidad de beneficios, no solamente al ambiente, porque no estás extrayendo justamente este recurso, sino también para el ámbito privado. También obviamente está generando empleo verde, digo, hay personas que se encargan de comercializar con las distintas industrias y obviamente también es fundamental nuestro aporte desde la ciudadanía para separar esos residuos para su posterior reciclaje. Bien, ahí mencionabas una acción específica de la ciudadanía, que es separar. Muchas veces se confunden los términos. Vos fuiste una de esas personas que me aclaró específicamente qué significa reciclaje y que a veces se confunde con otras acciones que están dentro de la cadena, o sea, que son parte o son eslabones de la cadena de reciclaje. En este caso estamos hablando del actor específico que puede ser cualquier individuo como miembro de una ciudad, como miembro de una comunidad, que la acción más básica podría ser es separar residuos, ¿no?
¿qué actores sociales puedes identificar y qué rol cumplen frente a esta cadena de reciclaje, principalmente teniendo en cuenta el contexto de Argentina? Bien, la realidad es que hay una gran cantidad de actores, primero, aunque a veces uno generalmente siempre piensa en el recuperador urbano, y todos son sumamente importantes. En primer lugar, uno necesita del ámbito público, del Estado, que justamente genere políticas y las implemente para facilitar que se den estos procesos. Después también uno necesita de la ciudadanía que participe y que se involucre en la separación de residuos, teniendo en cuenta que no solamente va a beneficiar al ambiente, sino a un montón de personas que trabajan de esto, digo, es un empleo. Después a los recuperadores urbanos, que justamente lo que hacen es su fuente de ingresos, digamos. Recuperan estos materiales que la gente preclasificó y luego los comercializan con las industrias, y desde ya que haya un mercado que quiera comprar estos residuos que ellos los van a utilizar como materia prima. Convengamos que sin ninguno de estos cuatro factores, eh, digamos que tiene un nexo entre sí, sería todo mucho más difícil. Esa es la realidad. O sea, son fundamentales los cuatro. Exacto. Y acá podemos también hilar un concepto que es la economía circular, que seguramente podés explorar en ese concepto un poquito más de idea, pero básicamente es empezar a incorporar conceptos, además del reciclaje, la reutilización y la reducción de generación de residuos. Eh, ¿Qué es la economía circular y si se puede llegar a aplicar en un país como Argentina? Bien, bueno, la economía circular es un concepto que hoy en día está pisando fuerte, y justamente se trata de esto, de tratar de, con los residuos que nosotros generamos, digo, no desecharlos, sino tratar de darles un aprovechamiento y un tratamiento, eh, para disminuir desde ya la generación de residuos, y también justamente generar vínculos y nexos, porque en realidad es que todos nos necesitamos. Em, la realidad también es que hay algunos conceptos desde la física que tal vez no están tan a favor de lo que es la economía circular, porque justamente habla de que nunca se puede lograr el 100%, digo, la perfección del reciclaje, más allá de que obviamente el objetivo de la economía circular es tratar de aprovechar al máximo ese desecho, porque de hecho la gente lo llama basura, se desecha de eso. Eh, pero bueno, el objetivo es tratar de aprovechar al máximo esos recursos y tratar de disminuir la generación de residuos, digamos. Perfecto. Y actualmente, ¿qué diferencias o qué cambios has notado desde el lado empresarial o de emprendimientos, proyectos que empiezan a incorporar conceptos, pero ya no, como mencionaba al principio, no desde el lado de somos eco-friendly, sino que efectivamente tomamos acciones o nos responsabilizamos y somos coherentes a lo que propone nuestra marca? Eh, ¿Puedes dar algún ejemplo de algún proyecto, emprendimiento o empresas que esté trabajando o inclusive que pueda ser parte de esta nueva etapa de economía circular o una nueva propuesta de economía circular? Sí, mira, hay varias empresas, generalmente lo que tienen que ver con multinacionales, que la realidad lo que hacen justamente es generar un vínculo con estos actores sociales, y todos esos residuos que ellos no utilizan, porque no le pueden dar otra vida, digamos, generan un vínculo con estas personas para que ellos luego los puedan comercializar, y entendiendo también justamente que no se quedan solamente en la palabra, sino que también pasan al hecho, porque la realidad es que hoy la esfera ambiental es muy importante, y digo, y también si hoy en día una empresa, una industria quiere ser competitiva, tiene que tener en cuenta los parámetros y las esferas ambientales. Digo, más allá del cuidado per se, también hoy en día eso se tiene muy en cuenta a la hora de la competitividad ambiental o a la competitividad en relación en el mercado. Perfecto, también creo que tiene relación con los hábitos de consumo que van teniendo los nuevos consumidores en relación quizás a otras generaciones donde priorizaban otros elementos u otros valores en las marcas. Eso teniendo en cuenta que ya estamos hablando específicamente de comunicación de empresas y cómo se relacionan con lo ambiental.
lo más importante si hay empresas que les interesa o proyectos de emprendimientos es la coherencia. O sea, es algo que también trabajamos en el vivo anterior, en el otro modo de entrevista, donde básicamente podemos elegir problemáticas, podemos ser parte de un cambio específico, pero para eso también tenemos que ser coherentes. Si vamos a elegir una problemática y vamos a trabajar por esa problemática, cada acción, cada mensaje, cada alineamiento que nosotros tomemos públicamente e internamente hacia dentro de cualquier proyecto o empresa, si no es coherente, probablemente el nuevo consumidor o la nueva persona que los pueda elegir o no va a tener en cuenta eso. Y la repercusión de la reputación de esas marcas, si esa coherencia no sucede, puede ser un costo altísimo, quizás frente a otras situaciones que antes hubiesen sido más problemáticas, ¿no? Ahí justamente respecto al consumidor, al cambio de hábito, ¿cómo ves a la región en relación a elegir productos sustentables, a los cambios de hábito, inclusive a este posicionamiento frente a la separación de residuos o inclusive otras acciones como bien podemos trabajar después, el compostaje? ¿Qué pensás? ¿Qué datos tenés, Cami, para compartir? Mira, yo creo que lo que tiene que ver con el cuidado y la preservación del ambiente, digo, a nivel mundial y también en Argentina hay datos bastante interesantes. Hay cada vez una conciencia ambiental mayor, digo, cada vez las personas se preocupan un poquito más y tienen mayor grado de responsabilidad también en relación a eso. Obviamente que no conozco a todas las personas, pero tal vez sí lo puedo ver desde gente allegada que cada vez está como más involucrada en esto y creo también porque empiezan a ver las consecuencias y que los impactos no solamente se pueden ver en el ambiente, sino también en la sociedad, ¿no? Ahí es cuando también se empieza a aplicar la multicausalidad y la relación entre distintos factores. Bueno, y algo que me había llamado mucho la atención en su momento, había leído un estudio, era una encuesta en realidad a distintas personas de Argentina, y lo que comentaban es que alrededor del 90% estaban interesados en el cuidado y en la problemática ambiental, pero que ese 90% justamente a su vez consideraba que no tenía las herramientas o los conocimientos para profundizar un poco más en lo que implica el cuidado de los recursos naturales, digo, y las acciones cotidianas, ¿no? A veces uno piensa que no puede hacer mucho y que tal vez solo las grandes industrias y empresas pueden solamente generar un cambio significativo. Yo personalmente creo que no, que todos desde nuestro lugar súper podemos contribuir y creo que ahí está el cambio. Eh, pero la realidad es eso, esa encuesta a mí me llamó mucho la atención, yo pensé que los argentinos no estábamos tan involucrados, y la realidad es que vino a mostrarme otra cosa. Es que es la única manera, ¿no? Una a veces tiene intuiciones o preconceptos frente a ciertas situaciones y la suerte que tiene nuestra generación inclusive es poder tener a nuestro alcance datos. Entonces, a través de los datos podemos refutar o comprobar, afirmar esas hipótesis que tenemos frente a ciertas situaciones problemáticas. Así que es muy valioso la que acabas de compartir, Cami, porque eso implica que el problema no es tanto la concepción que tiene frente al reciclaje o al cuidado del medio ambiente de la sociedad argentina, sino más bien la falta de herramientas, la falta de información o inclusive la falta de formación, es decir, desde qué lugar nosotros obtenemos esa información, quiénes nos dan como valor el cuidado del medio ambiente. Y ahí entra la nueva ley aprobada recientemente de educación ambiental integral, que obviamente, Cami, vas a tener mucha más información para poder contarnos qué representa esta nueva ley en Argentina, en la región de Latam. Bueno, mira, con respecto a esta nueva ley, es algo que se venía pidiendo realmente desde hace mucho tiempo, ya sea a través de personas, digo, a través de solamente individuos, desde organizaciones, y la realidad es que creo que viene a cambiar un poco como nuestra base, ¿no? Digo, lo que se está pidiendo y también de lo que trata justamente es de que la educación ambiental, de que haya una estrategia nacional de educación ambiental que sea la base
de los proyectos que sean multidisciplinares, que justamente trata de esto, ¿no? Como de entender el ambiente como algo integral y no solamente desde la mirada ecológica o de la naturaleza, sino que también repercute en la sociedad, en la economía, y también la economía y la sociedad repercuten en el ambiente, y también llevarlo justamente a todos los establecimientos educativos, ya sean de educación formal o de no formal, también todo lo que tiene que ver con los sectores públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal, y también en los medios de comunicación, lo cual creo que eso es grandioso porque justamente hoy en día con las redes sociales, digo, o sea, es lo que más al alcance tenemos, entonces también que tengan una formación en cuanto a la temática ambiental me parece fundamental, porque lamentablemente hay muchas veces que uno habla sin tener el conocimiento adecuado y creo que esto es súper necesario. Exactamente, inclusive para dar como un concepto más legal, fue aprobado por unanimidad, que eso me parece un gesto importante, tener en cuenta que hubo unanimidad para tomar una decisión. La iniciativa, como bien mencionabas, no fue casual, sino causal, o sea, desde los años 90 se vienen planeando o se vienen presentando proyectos que quedaban en los pasillos del Congreso, que nunca llegaban efectivamente a convertirse en ley o hacer una problemática que se hable. Inclusive tocaste el punto de los medios de comunicación, yo estuve revisando qué medios de comunicación y cómo habían hecho hincapié o no en la nueva legislación, y siendo honesta, no, la repercusión no fue la que debería haber sido, teniendo en cuenta el impacto y la bisagra que representa empezar a hablar de educación ambiental integral, pero efectivamente tener un marco legal para tomar decisiones, para tener una guía como hablábamos al principio, porque en cierta forma, como vos decís, pueden haber un montón de personas que están interesadas en el cuidar el medio ambiente, cambiar hábitos de consumo, en un montón de acciones que si no tenemos tampoco ciertos lineamientos o información o difusión, es muy difícil porque depende 100% de nosotros. Que aún así, como bien mencionabas, es una responsabilidad individual con un resultado, impacto colectivo, pero es una realidad también que desde nuestros inicios, desde nuestra educación primaria, desde la educación mediática, que el alcance todavía sigue siendo bastante alto, si no se pone en la agenda, si no se trata, si no se muestran nuestras voces, no se muestran estos actores donde siempre quizás recaen en el mismo actor social y aún así tampoco se lo valora, y no se habla de un nuevo tipo de economía. Esta ley creo que empieza como a marcar ese camino, y ojalá que los actores sociales, que son los responsables también de implementarlo, en este caso los legisladores, y obviamente los dos organismos estatales, que si no me equivoco son el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación, que son los que deberían ejecutar, controlar y manejar los lineamientos de la aplicación de la nueva ley. Sin, También incluyendo ahora una fecha muy próxima, que es el 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente. ¿Qué acciones pensás que pueden empezar a implementarse, por ejemplo, ya hoy que es 17, al 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Qué acciones simples podemos incorporar a nuestra rutina diaria como para poder decir, bueno, yo la verdad que me quiero empezar a comprometer con acciones, pero ¿cómo lo puedo hacer desde mi casa? ¿Qué cosas puedo incorporar en mi rutina y empezar a ser parte de ese cambio que estamos viendo? Bueno, como bien vos dijiste, se tratan que tal vez de acciones muy simples, digo, que no solamente van a beneficiar al ambiente, a los recursos, a los ecosistemas, sino también desde ya que beneficias nuestro bolsillo. Digo, por eso muchas veces a veces cuesta como entender esta relación entre las distintas esferas, pero la realidad es eso, que está todo conectado con todo. Y la realidad es que depende mucho de cada persona, pero tal vez yo lo que desde mi lugar, desde mi experiencia, tal vez uno puede empezar por separar sus residuos y a veces a uno lo abruma, como, bueno, ¿qué puedo separar? Esto se separa, esto no se separa. Bueno, empezar con una cosa a la vez, no sé, empezar a separar papel, o empezar a separar cartón, o empezar a separar las botellas, no sé, lo que a uno le parezca fácil decir, bueno, sé que con esto no voy a tener problema,
Bueno, empiezo por eso. Cuando ya eso ya se volvió un hábito, empiezo por otra cosa. Desde ya también, por ejemplo, apagar las luces cuando no estén en uso, tratar de aprovechar la luz natural, que además es mucho, o sea, es más beneficiosa que la luz artificial. Desde ya que también tratar de ahorrar el agua. La realidad es que somos uno de los países que no tiene, o sea, por suerte no tenemos problemas con este recurso hídrico y no tenemos la necesidad de pensar si tenemos que usar poco o mucho. Hay en otros países que esto no es así, que es un privilegio tener agua, entonces también cuidar este recurso, porque que hoy lo tengamos no implica que mañana, no, capaz mañana no lo tenemos. Pero creo que se trata de eso, digo, si te interesa separar los residuos, bueno, empezá por eso. Si tal vez ves y te das cuenta de que todo el tiempo tenés las luces encendidas y que no es necesario, bueno, apagarlas. Si te das cuenta que desperdicias mucho el agua, bueno, empezar con pequeñas cosas. También obviamente requiere de un trabajo de reflexión y de hacer un diagnóstico del lugar en el que uno vive, desde ya. No es algo simple, requiere tal vez eso, observar, pararse a observar, pero creo que en definitiva es algo que está bueno y que también es beneficioso, digo, para todos. Exacto. Ahí, Cami, entre los tips que puede ser básicamente un hábito a la vez, empezar de a poco, porque a veces con esa emoción de decir quiero cambiar, quiero generar un impacto positivo desde el lado ambiental, dura un par de días y volvemos a los hábitos anteriores, porque es lógico, porque ya nuestro cerebro está programado para repetir ese patrón y ahorrar energía, porque funciona así nuestro cerebro. Pero bueno, no vamos a hablar de neurociencias porque eso sería otro vivo. Sin embargo, volviendo al tema ambiental, si tuvieses que recomendarnos algún documental, un libro que vos digas, me cambió la cabeza y a partir de acá cambió mi visión respecto al reciclaje, al cuidado del medio ambiente, ¿cuál sería? Hay un documental de Al Gore que se llama Una verdad incómoda. Fue de los primeros que yo vi, de hecho, en la facultad. Y la verdad es que me cambió bastante la perspectiva. Y después, por otro lado, cenó mucho. Es un poco más fuerte este documental. Así que tal vez considero que lo mejor sería empezar por esta, que se llama Una verdad incómoda. Está bien. Pero si alguien quiere profundizar un poco más, hay un documental que también fue muy fuerte que se llama Seaspiracy, que bueno, es bastante conocido en Netflix, que habla también un poco del impacto de la actividad pesquera y es muy interesante también. Creo que lleva también a replantearnos un poco todos nuestros hábitos de consumo desde ya. Excelente, Cami. ¿Vos tenés algún referente o alguna persona referente en cuanto a cambio climático que consideres que está trabajando correctamente la problemática del reciclaje, que quieras recomendar también para seguir y tener más contenido, además de tu cuenta Ambientizando? Mira, la realidad es que sigo a varias personas que son activistas, digo, y que hacen algo, pero yo en realidad creo que soy muy fanática de las acciones que cada uno, pero realmente lo digo, me Sí. impresiona las acciones que en el día a día cada uno hace. He conocido personas que a través, por ejemplo, de un proyecto de surf, esta persona de hecho es abogada, nada, o sea, nada, digo, le interesa mucho, pero no sé si estudió esto, y a través de este Claro. proyecto metió la pata ambiental y cada vez que van personas a hacer surf les cuentan un poco sobre la separación de residuos y cómo esto afecta, por ejemplo, a las playas. Entonces creo que soy fanática en realidad de ese tipo de personas que desde la vida que llevan, no importa que estén interiorizadas o no en esto, encuentran la esfera, el hueco para concientizar desde su lugar y eso me parece fabuloso realmente. Desde ya que puedo Coincido, coincido. a Greta, que con tan poca edad sale a dar discursos que deja a más de uno con la boca abierta, pero realmente considero que las acciones que cada uno hace desde su lugar son fundamentales y me saco el sombrero por más de uno. Bien, Cami. Otra cosa que aprendí durante esta semana que estuvimos trabajando también el reciclaje, entendiendo algunas conceptualizaciones como diferenciar entre separar residuos, reutilizar, reducir residuos, generación de residuos, etcétera. Me llamó muchísimo la atención el tema de
la fracción orgánica y la fracción seca. Como que me definas cuál es cada una y específicamente la fracción orgánica que me cuentes sobre el compostaje. Ahí va. Sí, la realidad es que nosotros en nuestros residuos tenemos por una parte lo que es la fracción seca, que correspondería, por ejemplo, a lo que estamos acostumbrados a separar en nuestras casas, que es el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, el metal. Y después, por otro lado, tenemos la fracción orgánica, que la fracción orgánica generalmente también se la suele llamar fracción húmeda y corresponde a los alimentos que solemos desechar, que de hecho son casi el 50%, son el 41% en realidad de lo que se encuentra en nuestra bolsa de residuos. La realidad es que hay muchas veces que eso se puede aprovechar, especialmente cuando estamos hablando de cáscaras o de restos de frutas y de verduras crudas desde ya, cáscaras de huevos, yerba, té y café. Eso en realidad eso sí se puede reciclar, digo, porque estamos haciendo nosotros el proceso y a través, bueno, de ya sea que en nuestra casa tengamos una compostera, ya sea que la armemos si somos, si, no, si podemos o la compramos o mismo en nuestro terreno, podemos justamente mezclar estos residuos orgánicos, esta fracción húmeda, con una fracción seca que en realidad correspondería a ramas, a hojas secas, a tierra, y a través de mezclar estos residuos, los microorganismos y los insectos que se encuentran en la tierra van degradando, porque en realidad esto es su alimento, estos restos que nosotros generamos, y luego se genera abono. En realidad este proceso ocurre de manera natural, digo, pero tarda mucho más tiempo. Nosotros lo que venimos a hacer es acelerar este proceso. Y después esta tierra fértil la podemos utilizar para nuestras plantas, incluso si tenemos huerta, ¿por qué no? Pero la realidad es muy interesante, de hecho, tal vez hacer la prueba de una semana, por ejemplo, de separar los residuos en nuestra fracción seca y nuestra fracción orgánica y realmente después darse cuenta cuánto es lo que estamos realmente llevando al canasto y que se está llevando la empresa recolectora de residuos. Es muy poco, muy. Entendemos. Cami, hemos hablado de muchísimos temas. Antes de cerrar, me gustaría que cuentes de tu nuevo curso que estás preparando, que está súper relacionado a toda la temática que estamos trabajando hoy en modo entrevista. Así que te doy el espacio, o sea que también somos colegas en Academia Brillar, que seguramente muy pronto van a estar escuchando por mi canal de qué se trata. Pero antes que eso, Cami, contanos de tu curso. Bueno, tal como dijo Barbie, en Academia Brillar somos colegas y bueno, en principio Academia Brillar se trata de esto, de una plataforma que es educación para todos. Acá no hay discriminación de ningún tipo y en este caso, por lo menos mi curso pretende justamente generar un poco de conciencia y de responsabilidad ambiental, de tratar de explicar un poco las problemáticas que nos llevaron a que hoy estemos, pero también a brindar las herramientas para que cada uno desde el lugar en donde está, desde el lugar, ya sea, no sé, en cualquier país, en cualquier región, pueda generar un cambio significativo y también sea un actor fundamental en la toma de decisiones. Eso es fundamental. Así que pretendo justamente generar, más allá de dar conocimiento y brindar conocimiento, también abrir el espacio para la reflexión y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? No imponer mi opinión, sino generar el espacio para que cada uno pueda reflexionar y generar los hábitos que piense que son mejores, digo, ¿no? Para el lugar en el que se encuentra. Totalmente. Es más, es uno de mis cursos ahí que estoy esperando con muchos nervios para ver qué onda, mucha ansiedad, porque es un contenido que, como mencionamos al principio, quizás ni en la educación primaria, ni en la educación secundaria, ni en la universitaria, al menos que uno elija un lineamiento ambiental o relacionado a la temática, no tenemos contacto. O sea, si no hay una incentivación propia, una motivación propia para poder decir, bueno, a ver, me interesa el tema del reciclaje, me interesa el tema del compostaje, o de tener conciencia ambiental y desarrollar ciertos hábitos, desde otros lugares es muy poco probable que esa motivación o esa incentivación llegue, a menos que efectivamente vivamos la problemática de cerca, como tener un basural cerca,
tengamos algún problema, por ejemplo, de acceso a agua potable, tengamos algún problema de contaminación en el aire u sonora, o hay muchísima contaminación que podemos identificar dependiendo de la zona donde vivimos, pero específicamente atendiendo en la temática del reciclaje, que es lo que nos convoca hoy, es eso, empezar a decir, bueno, a ver, esa reflexión, desde qué lugar estamos nosotros hablando de manera pasiva o de manera activa, estamos tomando acciones, estamos empezando un proceso porque es totalmente válido, no de un día para el otro ser quizás Greta Thunberg, que ya tiene un recorrido bastante amplio para la corta edad que tiene, pero sin embargo eso no significa que cualquiera de nosotros pueda empezar ese camino cuando se enfrenta quizás a un vivo de Instagram, cuando se enfrenta a una situación, a un documental o a un libro. Por eso estos espacios son súper importantes para visibilizar a profesionales que saben del tema, que entienden, que tienen contacto con otras realidades que quizás en el día a día de cualquier persona no estaría pasando. Entonces, gracias Cami, hemos aprendido muchísimo. Obviamente la van a seguir ahora a sus redes en Ambientizando, que las voy a dejar después en el vivo para que puedan automáticamente llegar a su Instagram. Y si quieres dar un mensaje de cierre, eso es fácil. Bueno, primero, mil gracias por la invitación. Es un placer estar acá y hablar. Y bueno, y con respecto al mensaje final, tal vez me gustaría dejar eso justamente, que a veces no se trata, digo, a veces si nos ponemos a pensar que nosotros no podemos hacer nada y que tal vez solamente las grandes empresas, industrias y el Estado son los únicos que pueden generar un cambio, frente a eso uno tiende a paralizarse y a no hacer nada, digo, genera miedos como, bueno, no puedo hacer nada, y la realidad es que la sociedad está formada por individuos y esos individuos somos nosotros y que claramente cada acción cuenta y desde ya que si nadie hace nada no se va a generar ningún cambio, pero así como nosotros llegamos hasta acá y generamos todas las problemáticas que hoy conocemos, también las soluciones están en nosotros y hoy creo que va por ahí, ¿no? Como tratar de con pequeñas cosas y de a poco empezar a generar un cambio. Bueno, Cami, muchísimas gracias. Les agradezco a cada uno, a cada una que ha estado presente. Digo, he visto muchísimos mensajitos que han estado saludando a Cami a lo largo de todo el modo de entrevista. Eh, Nada, la próxima semana seguramente ya tenemos otra temática por charlar porque este es un espacio para trabajar problemáticas, tendencias y temas que efectivamente puedan analizarse desde el lado de la comunicación y en este caso desde el lado ambiental, desde una mirada profesional como la tiene Cami. Así que les agradecemos nuevamente por el espacio, va a quedar guardado en vivo para que lo puedan ver, compartir y comentar inclusive si tuvieran alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre lo expuesto, también lo podemos resolver luego con Cami para otra situación. Pero desde ya, muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Chau, Bar, Chao, gracias. chao. Nos vemos.